Bienvenido al curso de PowerShell. PowerShell es un lenguaje de scripting más una consola de automatización creado por Microsoft, pensado para administrar sistemas y automatizar tareas. También nos permite trabajar con información del sistema de forma inteligente. No solamente es una terminal, no solamente son comandos, es un lenguaje completo orientado a objetos. PowerShell nos permite ejecutar comandos, automatizar tareas que son repetitivas, administrar Windows, Linux, servidores, redes, APIs y también la nube. Se usa mucho en QA, DevOps, sysadmin y también en seguridad informática. Entonces le presentamos un poco el temario de lo que es PowerShell. Vamos a ver introducción a PowerShell, entornos y primeros comandos, pipelines, variables y tipos de datos, manejos de archivos y carpetas, condicionales y bucles, funciones, manejo de errores y al final un poco de seguridad y ejecución. Pasamos entonces a la introducción a PowerShell. Bien, ya definimos entonces qué es PowerShell y para qué nos sirve. En este caso, PowerShell sirve para decirle a la computadora qué tienes que hacer de forma automática y precisa. Algunos ejemplos que podemos listar son: puedes crear usuarios, listar procesos, leer archivos, ejecutar pruebas, también te permite llamar a APIs, luego puedes generar reportes y automatizar tareas que harías a mano. Entonces, lo que tú haces en 30 minutos cliqueando, PowerShell lo hace en 3 segundos. Bien, algo que confunde mucho a los estudiantes es que PowerShell muchas veces lo confunden con CMD y vamos a tocar un poco este tema. Si nosotros hablamos de CMD, este es el símbolo de sistema antiguo. En cambio, PowerShell es el sistema, o podemos decir, el lenguaje y la línea de comandos moderno. Cuando nosotros trabajamos con CMD, lo que hace CMD es te va a devolver texto, es muy limitado, es difícil de automatizar y generalmente está pensado para Windows básico. En cambio, PowerShell es más moderno, te devuelve objetos, es muy poderoso, está diseñado para automatización y también es multiplataforma. ¿Por qué pasaron de CMD a PowerShell? ¿Cuál es el problema de CMD? CMD solamente trabaja con texto plano. Si tú quieres filtrar, por ejemplo, o buscar o transformar algún dato, esto va a ser un dolor de cabeza. En cambio, PowerShell trabaja con objetos reales, que no son texto. Y aquí está la clave, porque puedes acceder a propiedades, filtrar con precisión, puedes encadenar comandos sin perder información. Por eso PowerShell reemplaza a CMD en el mundo moderno. Bien, también hay muchas versiones de PowerShell. Vamos a hablar de estas dos, de la 5.1 versus la 7 en adelante. Aquí viene algo muy importante. En PowerShell 5.1, este viene instalado por defecto en Windows. Está basado en .NET y también solamente funciona en Windows y ya no evoluciona, se ha quedado como en esa versión. Sigue existiendo por compatibilidad, pero no nos sirve para el futuro. Luego viene la versión de PowerShell 7, podría ser 7.1, 2, etc. Este está basado en .NET moderno. Es multiplataforma y esto es lo bueno, funciona en Windows, en Linux y en macOS. También mejora el rendimiento y han agregado mejoras para el manejo de errores. También tiene actualizaciones constantes. Hoy estamos por PowerShell 7. Algo. Entonces, si tú quieres aprender PowerShell, yo te recomiendo que directamente pases a PowerShell 7. No te quedes solo con el 5. Bien, hasta aquí hemos visto un poquito de la historia de PowerShell, de las versiones, pero vamos a ver algunos casos de uso real. Por ejemplo, ¿dónde puedes usar PowerShell y por qué es muy utilizado hoy en día? Primero te sirve para la administración de sistemas. Tú podrías crear usuarios, puedes gestionar servicios, ver el uso de CPU, de la memoria, del disco. También te permite automatizar tareas de sistema y monitorear servidores. Por ejemplo, tú podrías programar un script que cada día a las 8 de la mañana revise un servicio y vea si está caído o no. Si está caído, entonces tú le puedes decir avísame o puedes levantarlo automáticamente. Entonces, para los administradores de sistemas, PowerShell es muy útil. También en cuanto a control de calidad, PowerShell es muy importante.
porque tú lo puedes usar para preparar tus entornos de prueba. También podrías ejecutar pruebas automáticas, limpiar datos de las pruebas ya sea antes o después. Te permite llamar a API REST, te permite validar respuestas JSON y también nos permite generar reportes. Entonces, puedes ver que también es muy útil para lo que es el control de calidad. Y el poder de PowerShell está en la automatización. Aquí, por ejemplo, puedes automatizar casi todo. Podrías automatizar backups automáticos, procesos de archivos, integración con Jenkins, con GitHub Actions, scripts que se ejecutan solo. Entonces, si queremos poner un ejemplo aquí, cada vez que llega un archivo, tú podrías procesarlo y podrías moverlo, por ejemplo, a otra dirección o lo que tú desees. Espero entonces con esta introducción que te animes a tomar este curso de PowerShell. Antes de pasar al tema número 2 o al módulo número 2, vamos a instalar PowerShell. En este caso estamos trabajando en un sistema operativo Windows. Así que vamos a ingresar a cualquier navegador y en Google vamos a escribir PowerShell. Esto te va a llevar a la página de Microsoft, así que simplemente vamos a darle en instalación de PowerShell. Aquí hay muchas maneras de poder instalarlo. También podemos instalarlo, por ejemplo, con win-get, que es la manera recomendada, o también podemos descargar el instalador. Aquí tienes los pasos para instalar con win-get. Y si tú quieres instalar del paquete por un paquete MSI, simplemente puedes seleccionar el sistema operativo, tanto para WinARM64, WinX86 y WinX64. Esta es la que nosotros vamos a instalar. Simplemente le damos clic y lo que esto va a hacer es descargar este .msi. Una vez abierto el instalador, nos da la bienvenida al wizard. Vamos a darle clic en siguiente. En este caso yo ya tengo instalada la versión 7. Usted simplemente le va a dar siguiente, siguiente, finalizar. A mí me está pidiendo que o puedo reparar lo que es PowerShell o puedo eliminarlo. No puedo actualizar la versión porque tengo la última versión que es la 7.54 o algo así. Entonces, luego de darle siguiente, siguiente, finalizar, con eso ya va a tener PowerShell. La manera de abrir, voy a cerrar el instalador, es que usted va a abrir la terminal desde su menú de inicio. Esta va a ser su terminal. Ahora, si usted, por ejemplo, le da clic aquí en este botón, puede seleccionar cualquier terminal. En este caso, le va a aparecer, una vez instalado, PowerShell 7. Entonces le da clic en PowerShell 7 y ve que se diferencia de este PowerShell normal porque aquí te da la versión 7.5.4. Entonces vamos a ampliar esto con control más y nos vamos a dirigir a esta dirección. Esta es la dirección, es decir, es la carpeta donde yo voy a trabajar. Usted puede trabajar en cualquier otra carpeta sin ningún problema. Entonces, yo tengo en informática un curso llamado PowerShell y ahí tengo archivos de ese curso. Así que todos los archivos que vaya a crear van a estar dentro de esta carpeta y luego los voy a eliminar. Le recomiendo que usted haga lo mismo para no tener los archivos por ahí. Bien, entonces ya tenemos PowerShell 7 instalado. Bien, pasemos ahora sí al módulo 2. Vamos a ver el entorno y los primeros comandos. Bien, primero hablemos de la consola de PowerShell. La consola es un lugar donde tú puedes escribir los comandos. PowerShell los va a interpretar, luego los va a ejecutar y también te va a devolver un resultado. Entonces, la consola sería la interfaz directa entre tú y el sistema operativo. Y la consola en este caso vendría a ser esto, nuestra terminal. Entonces, siempre vamos a trabajar con esta terminal. En el sistema operativo Windows, la terminal es esta aplicación que vemos aquí. Desde Windows 11 ya traen esta terminal por defecto que tiene un montón de ventajas. Entonces, desde esta terminal tú puedes abrir PowerShell 7. También tú podrías abrir, por ejemplo, CMD, que es el símbolo del sistema. Y también podrías abrir Windows PowerShell. Si tienes algún otro sistema operativo WSL como Debian o Ubuntu, lo puedes abrir también desde aquí. Entonces, PowerShell viene a ser lo que es el lenguaje más el motor.
Y la terminal que nosotros tenemos aquí es la ventana bonita donde tú ejecutas los comandos. Ahora, algo que quiero que entiendas es que PowerShell puede vivir sin la terminal, tranquilamente, pero la terminal no sirve sin algo que tú puedas ejecutar dentro. Bien, ahora vamos a comprobar que estás usando en realidad PowerShell y también la versión. Ve que en un principio nos mostraba la versión, pero cuando ya empezamos a escribir comandos, no nos muestra la versión. Entonces vamos a escribir el siguiente comando, símbolo de dólar, ps, versión, table. Al darle Enter nos va a mostrar mucha información. Y en este caso podemos ver la versión de PowerShell, que es la 7.54, y podemos ver un poco más de información acerca de esta versión. Pero queremos explicarle este comando. Primero tenemos la letra S. La letra S por delante de un comando indica que estamos usando una variable. Luego tenemos PS, que significa PowerShell, y luego tenemos la versión. Y al final estamos escribiendo la palabra table. Esto significa que nos va a mostrar una tabla de información, como podemos ver aquí abajo. Ahora, esta variable ya existe. PowerShell la crea automáticamente, así que simplemente nosotros estamos llamando a esa variable. Si usted no sabe de programación, una variable es un espacio en la memoria o en el disco duro que almacena información. Entonces, con la S por delante, usted está llamando a esa información, es decir, a esa variable. Bien, este curso entonces está enfocado a la versión 7. No importa si tienes una versión un poco más antigua o un poco más moderna. Lo importante es que tengas la versión 7. Volviendo al temario, ahora vamos a ver los cmd-lets. Un cmd-let se pronuncia command-let. Un cmd-let vendría a ser un comando nativo de PowerShell. Sigue la forma, verbo y sustantivo. Aquí tenemos 3 ejemplos de este tipo de comandos. Estos comandos no son programas externos, son funciones internas de PowerShell. Veamos el primero. El primero es getCommand. GetCommand nos sirve para ver qué comandos existen. También nos va a servir para buscar comandos y descubrir qué puedes hacer. Velo como tu diccionario de PowerShell. Entonces vamos a ejecutar este comando tal como está. Podemos copiarlo o pegarlo o directamente podemos escribirlo aquí. Vamos a limpiar la terminal. Puedes escribir la palabra clear o también puedes presionar control L. Bien, vamos a escribir get-command. Vamos a respetar en este caso la manera de escribir. Vamos a iniciar los comandos siempre con una mayúscula, guión y luego otra mayúscula. Entonces tú puedes ver aquí un montón de comandos. Entonces, el primer comando get significa obtener. Luego tenemos un separador estándar. Esto siempre lo vas a ver en los cmd-lets. Y luego tenemos el sustantivo. En este caso se refiere a los comandos. Entonces, en resumen, esto sería obtener los comandos. Entonces aquí puedes ver un montón de comandos. Toda la lista que vemos aquí son los comandos disponibles para PowerShell. Incluyen cmd-lets, funciones, alias, scripts y programas externos. Un ejemplo más típico de getCommand es cuando tú quieres buscar un comando específico. Entonces vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a escribir getCommand y ve que te está autocompletando esto. Entonces para eso lo que podrías hacer es usar la flecha derecha de tu teclado. Esto va a autocompletar lo que te está sugiriendo. Entonces aquí vamos a buscar algo más específico. Vamos a poner get-process. Y le damos Enter. Bien, esto entonces lo que va a hacer es va a buscar un comando, pero un comando en específico. En este caso el comando getProcess. Aquí te está mostrando un poco de información de este comando. El command type, que es el cmd-let, el name, que es getProcess, la versión de este getProcess y el source. Bien, volvamos a nuestro temario. Otro cmd-let que tenemos es el getHelp. Este comando nos sirve para leer la documentación oficial
entender cómo se usa un CMD LED y ver ejemplos reales. Podemos decir que es como un manual que está integrado. Antes de usar getHelp, vamos a ejecutar otro comando. Volvemos a la terminal y limpiamos la terminal. Bien, vamos a ejecutar este comando que es update-help. Esto se debe hacer una sola vez. Lo que va a hacer es que va a descargar la ayuda completa. Entonces, con update help estamos actualizando la ayuda, ya que muchos de los comandos tienen ayudas. Y más adelante lo vamos a ver. Get help entonces nos va a servir para obtener ayuda de algún comando o de algún CMD LED. Bien, esto de la ayuda puede tardar un momento. Ahora que ya tenemos actualizado, en este caso, la ayuda, vamos a poder utilizarla. Escribimos el comando get-help y vamos a decirle, dame ayuda acerca de este comando. En este caso vamos a poner otro comando que es el getProcess. Estamos pidiendo ayuda acerca de este comando, ya sea un poco más de información, cómo usar ese comando que nos devuelve y todo lo demás. Entonces tenemos el nombre, tenemos la sintaxis, los alias que podemos usar y alguna otra información más. También podemos hacer una combinación. Podemos decirle, si usted presiona, por ejemplo, la flecha de arriba de su teclado, es decir, la flechita que está apuntando hacia arriba, esto le va a ver en el historial, le va a mostrar los comandos que usted ya ha utilizado. Entonces con eso puede ir recorriendo los comandos que ha utilizado para no volverlos a escribir nuevamente. Entonces podemos hacer una combinación aquí. Le decimos quiero ayuda acerca de este comando que es getProcess, pero quiero ejemplos. Entonces para esto escribimos examples. Esto entonces nos va a dar algunos ejemplos de cómo utilizar este comando. Bien, ya hemos visto entonces getCommand, getHelp, ahora vamos a ver getMember. Este comando, el getMember, nos sirve para ver qué es un objeto, también para ver las propiedades del objeto y para ver sus métodos. Con este comando entonces tú vas a entender por qué PowerShell no solamente es texto. Vamos a ver un pequeño ejemplo con esto. Vamos a ingresar nuevamente a la terminal y vamos a escribir get-process. Vamos a usar esta barra que se llama un pipe, get-member. Y luego le damos Enter. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto, vamos a buscar el comando nuevamente, está aquí. Es lo siguiente, getProcess nos da los procesos del sistema y getMember lo que hace es que muestra los miembros del objeto. Y con este pipe, es decir, con esta barrita que tenemos aquí que se conoce como pipe, lo que le estamos diciendo es, lo que salga de este comando, es decir, la respuesta que nos dé este comando de la izquierda, lo vas a entregar al comando de la derecha. Simplemente estamos diciéndole eso. Bien, ahora no es importante que usted aprenda todo esto de memoria, sino quiero que entienda cómo funcionan los comandos. Hablemos ahora de alias y autocompletado. Un alias es un nombre corto para un comando que es largo. Por ejemplo, nosotros usamos el comando, vamos a limpiar esta terminal, usamos el comando ls. Si le damos enter, ls lo que va a hacer es listar lo que tengamos dentro de esta carpeta que se llama files. Tengo una carpeta oculta que es GitHub, tengo algunos apuntes, PowerShell.md y la presentación, que en este caso es de este curso. Entonces, pero ls es un alias, es un nombre corto para un comando largo. El comando correcto para ls sería get, vamos a hacerlo así, get-child item. Y le damos enter. Como puedes ver, este cmd LED o este comando me muestra lo mismo que ls, pero aquí simplemente estamos usando su alias. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con cd. Puedo hacer cd y voy a crear una carpeta aquí con mkdir. Mi carpeta se va a llamar carpeta hola.
Bien, si hago un ls, puedo ver la carpeta hola allí. Lo que vamos a hacer ahora es cd y carpeta hola. Si tú quieres autocompletar el nombre de la carpeta, simplemente presiona tabulador. Tabulador te lo va a autocompletar, pero ojo que le va a agregar un punto y un backslash y también un backslash al final. Entonces, carpeta, tabulador y te lo completa. Estamos dentro de la carpeta. Entonces cd nos sirve para cambiar de directorio. Vamos a salir con cd punto punto y vamos a limpiar nuevamente. Supongamos que quiero entrar a carpeta hola, pero sin usar el alias. cd sería el alias. El comando correcto sería set-location. Ahora sí puedo escribir carpeta. Vamos a darle aquí simplemente un espacio. Le damos enter y ve cómo estamos ahora dentro de carpeta. Y con cd punto punto puedo ir un directorio arriba. Es decir, salgo de carpeta y vuelvo a la carpeta Files. Lo mismo podría hacer con set location. Eso entonces es un alias. Ahora, si tú vas a trabajar mucho con lo que es PowerShell, lo recomendable es que tú puedas aprender el nombre real. Obviamente no de todos los CMD-LED, sino de los que vas a usar mayormente. Podrías aprender también los alias solamente para escribir rápido. Bien, toquemos ahora el otro punto que es el autocompletado. El autocompletado es nuestro mejor amigo. ¿Cómo funciona? Cuando tú escribes parte de algún comando, puedes presionar la tecla tabulador y PowerShell va a autocompletar. Veamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a limpiar con control L, estamos escribiendo el comando getProcess, vamos a escribir get guión y vamos a poner pro. Luego vamos a presionar tabulador. Ve cómo esto va a completar directamente lo que sería getProcess. Entonces, tabulador nos ayuda a completar eso. Ahora, obviamente que, por ejemplo, si escribo PR y escribo tabulador varias veces, va a ir mostrando todos los comandos que empiecen por PR. Entonces, si yo quiero que sea más específico, debo escribir algo más. Pro hasta ahí y lo completo para no tener que escribir todo el comando entero. Cuando estás trabajando con comandos, el tabulador es tu mejor amigo. Ahora pasemos al tema número 3. Vamos a hablar de lo que son los pipelines. Este es el corazón de PowerShell. Bien, un pipeline es un mecanismo que permite pasar el resultado de un comando directamente a otro comando. Como tú sabes, cada comando que tú escribas siempre te va a generar un resultado y muchas veces vas a necesitar pasar ese resultado como entrada de otro comando. Entonces, ese es un pipeline. Ahora, en PowerShell no se pasa texto, sino se pasa objetos. Piensa algo así. Tú tomas lo que salió de un comando y se lo entregas al comando siguiente. Ese mecanismo es un pipeline. Si queremos poner una analogía real para que tú puedas entender esto, primero sería que una máquina va a crear algunas piezas. Luego otra máquina va a revisar esas piezas y la otra máquina va a clasificar las piezas. Luego tienes una cuarta máquina que empaqueta las piezas. Ve cómo las piezas van pasando de la primera máquina a la cuarta máquina. Cada máquina no vuelve a empezar, solo trabaja con lo que recibe. Eso sería un pipeline. Bien, ahora quiero que veamos la diferencia clave entre objetos y textos. Hablemos un poquito de CMD aquí. En CMD o Linux tradicional, los comandos te van a devolver o se van a devolver en texto plano. Solo van a ser letras y solo van a ser líneas. Por ejemplo, si vamos a nuestras notas, supongamos que un comando te va a devolver los siguientes caracteres. Chrome.exe y aquí no sé, te va a devolver un código y aquí 25 megabytes. Todo esto entonces es un texto. Para que tú puedas trabajar con él, ¿qué necesitas hacer? Necesitas parsearlo, necesitas cortar, por ejemplo, el nombre del ejecutable, del PIT y luego del tamaño que está ocupando. Y para trabajar con esto necesitas expresiones regulares, que es muchas veces muy difícil de utilizar. Así funciona entonces CMD o Linux tradicional.
En cambio, PowerShell no te da eso. Los comandos que PowerShell devuelve son objetos reales. Piénsalos como un objeto en programación orientada a objetos. Entonces, un objeto tiene propiedades, tiene métodos y tiene tipos. Si queremos poner un ejemplo, más o menos sería así. Supongamos tú estás viendo el proceso, ese sería el objeto. Luego, dentro tendría, por ejemplo, un nombre. Vamos a ponerle así. Tendría el nombre que sería Chrome, luego tendría un ID, que sería 1, 2, 3, 4, luego tendría, por ejemplo, la memoria, 25 megabytes, y tendría también, por ejemplo, el CPU igual a 15%, no sé, o algo así. Entonces, la diferencia de este texto a esto que es un objeto es evidente. Entonces, PowerShell te devuelve objetos reales. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a nuestra terminal y vamos a escribir get process. Le damos enter y ve que aquí tenemos cierta información. Lo que tú puedes ver aquí son los procesos del sistema operativo. Todos estos entonces son los procesos que se están ejecutando en mi sistema. Y estos son objetos. Obviamente cuando nosotros los vemos así, simplemente parece una tabla con texto, pero en realidad son objetos. Bien, otro punto importante es el uso de esta barrita, que en este caso se conoce como pipe. Pipe nos sirve para conectar comandos. En este caso podemos conectar dos o más comandos y supongamos que tenemos el comando 1 aquí. Comando número 1, usamos el pipe y comando número 2. El resultado del comando número 1 estamos pasándole al comando número 2. Y en este caso no vamos a enviar texto, lo que vamos a enviar son objetos desde la izquierda hacia la derecha. Entonces estaríamos diciéndole ejecuta este comando y su resultado entrégaselo al comando número 2 y ejecuta el comando número 2 con estos resultados. Bien, vamos a poner un ejemplo real de las cosas que aprendemos aquí o las cosas que hemos visto hasta aquí. Bien, abrimos la terminal con control L, vamos a limpiar y vamos a escribir un comando que lo que va a hacer es va a ver los procesos que usen más CPU. Esto lo vamos a hacer primero con get process. Vamos a obtener los procesos, luego agregamos un pipe y luego escribimos where-object. Lo que hace este comando where-object es simplemente va a filtrar. ¿Qué vamos a filtrar? Vamos a filtrar los objetos de tipo CPU. Luego vamos a darle un espacio y escribir -gt. GT significa greater than, es decir, mayor que. Vamos a ver los procesos que tienen, en este caso, en cuanto a uso de CPU, que son mayores a 100. Entonces le decimos, obtén los procesos, get process, donde el objeto sea CPU y el valor sea mayor que 100. Vamos a darle Enter. Si podemos ver un poco del uso de CPU, vemos que algunos procesos están ocupando arriba de 100. Como tenemos aquí AMD RServe, también tenemos Brave, que está utilizando esa cantidad de CPU, Chrome, incluso muchísimo más, ¿no? Y tenemos ahí algunos otros procesos. Bien, otro ejemplo que nosotros podemos hacer, vamos a limpiar esto nuevamente, vamos a decirle quiero obtener los procesos, es decir, get process, usamos el pipe y vamos a seleccionar simplemente algunas propiedades. Entonces, llamamos al comando select-object. Quiero seleccionar simplemente el nombre, el name, el ID y el CPU. Entonces, quiero que simplemente me muestres estas tres columnas. Le damos Enter y podemos subir con el scroll hacia arriba y vemos esas tres propiedades, el nombre, el ID y la CPU, si no queremos ver más información. Entonces, con este comando le estamos diciendo, quiero que me des los procesos, pero de esos procesos solamente quiero ver estas propiedades.
el nombre, el ID y el CPU. Otro ejemplo que podremos poner aquí es el siguiente. Supongamos que nosotros queremos ordenar los procesos por uso de CPU, es decir, de mayor a menor. Entonces vamos a decirle getProcess. Usamos un pipe y vamos a llamar a la función sortObject o al comando sortObject. Así. Vamos a, en este caso, filtrar o ordenar por CPU y le vamos a decir que queremos ordenarlo de manera descendente. Puedes ver que si revisamos la columna de CPU, los mayores se ponen hasta arriba. En cuanto al uso de CPU, ¿no? Tenemos la terminal de 64, luego tenemos el navegador Chrome y luego tenemos Docker y el antivirus y demás. Entonces, este comando que tenemos aquí, sortObject, nos permite ordenar objetos, en este caso por CPU de manera descendente. Y también podemos hacer una combinación de todos los que hemos usado hasta ahora. Entonces, vamos a obtener los procesos, los vamos a filtrar por los que más usan de CPU, luego vamos a mostrar solamente las columnas ID, nombre y CPU, y los vamos a ordenar de mayor a menor. Todo eso podemos hacerlo. Vamos a llamar a getProcess, aplicamos el pipe, luego le decimos whereObject, y aquí vamos a poner los procesos mayores a 50. Aplicamos otro pipe, vamos a seleccionar simplemente los objetos, el nombre, el ID y CPU. Aplicamos otro pipe y vamos a ordenar ahora sortObject por CPU de manera descendente. Bien, y le damos Enter. Entonces aquí ve que tenemos un resultado muchísimo más filtrado. Estamos obteniendo los procesos, filtrando los que usan más de 50 de CPU, estamos mostrando solo los nombres, el ID y el CPU, y luego los estamos ordenando de mayor a menor. Con esto espero que entiendas por qué Pipeline es el corazón de PowerShell, ya que te permite automatizar limpiamente. Los comandos son muchísimo más pequeños y claros. Podrías reutilizar resultados y no escribir scripts que sean gigantes, sino trabajar con objetos que son reales. Entonces, PowerShell no está pensado para que tú escribas comandos aislados. Está pensado para que puedas escribir cadenas de comandos y puedas obtener mejores. Ingresemos ahora al tema número 4, variables y tipos de datos. Bien, veamos lo que son las variables. Una variable es un espacio en la memoria donde PowerShell guarda un valor. Esto lo guarda con el objetivo de reutilizarlo, modificarlo y pasarlo a otros comandos. En PowerShell vas a ver que todas las variables empiezan con el símbolo $. Y esto no es opcional, así que siempre debemos ponerlo. Entonces, al poner nosotros el símbolo $, delante, estamos diciéndole a PowerShell que esto es una variable. Luego ponemos el nombre de la variable, como tenemos este ejemplo aquí. $nombre igual y le agregamos algo. Los nombres de las variables, tú las puedes elegir. Una variable puede llamarse como tú quieras. Solo hay una única regla. Es que no utilices variables que ya existen dentro de PowerShell, o como se conocen, palabras reservadas. Bien, luego tenemos el igual. El igual viene a ser el operador de asignación. Guarda el valor de la derecha en la variable de la izquierda. Entonces, cuando tú veas esto, simplemente estamos guardando la palabra PowerShell dentro de nombre. Aquí abajo estamos guardando 42 dentro de número. También puedes notar que cuando tú escribes, por ejemplo, palabras, estas deben ir entre comillas dobles. Esto se llama un texto string. Veamos este ejemplo entonces dentro de PowerShell. Vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a crear una variable llamada nombre y vamos a asignarle un valor. Hola, ¿cómo estás?
Bien, le damos Enter. Ahora vamos a llamar a la variable nombre. Le damos Enter y ve cómo nos muestra justamente la palabra que acabamos de guardar. Bien, también existen los tipos de datos. En este caso hay los básicos, que son los strings, es decir, tú puedes guardar un conjunto de caracteres. También puedes guardar valores que son enteros, como en este caso el 42. Puedes guardar listas, ya sea de números o de strings, y también puedes guardar hash tables. En el primer ejemplo, nosotros guardamos lo que es un string. Ahora podemos guardar un nombre. Vamos a poner un número. 1, 2, 3, 4. Si llamamos a número, debe darnos ese resultado. Otra cosa que podemos guardar son arrays. Un array es una lista ordenada de elementos. Puede contener string, números, objetos o una mezcla de todo. Creemos un pequeño array. Vamos a crear un array llamado colores. Y aquí vamos a guardar, por ejemplo, rojo, coma, verde, coma, azul. Cuando tú guardas elementos de esta manera, lo que PowerShell va a hacer es detectar automáticamente que le estás enviando una lista de elementos separados siempre por coma. Entonces, automáticamente esto va a ser un array. Le damos Enter y si llamamos a colores, ve que tenemos la lista de los colores que acabamos de guardar. Dentro del array también nosotros podemos acceder a un elemento por su índice. Por ejemplo, el índice de rojo sería el número 0, el verde el número 1 y el azul número 2. Cuando tú guardas un array, siempre va a empezar del 0, contando 0, 1, 2. Es decir, si tú quieres acceder al rojo, tendrías que llamar a colores y entre corchetes pones el índice que es 0. Esto te va a dar solamente el color rojo. Otro tipo importante es los hash tables. Un hash table o una hash table es una estructura de datos que guarda claves y valores. Esta es la base para configuraciones JSON y respuestas de APIs. Vamos a crear nuestro hash table. Así que vamos nuevamente a nuestra terminal. Vamos a limpiar para empezar de cero. Le vamos a llamar usuario. Igual, y aquí vamos a poner arroba. Luego abrimos y cerramos las llaves y aquí empezamos a agregar, por ejemplo, los datos. Los usuarios van a tener un nombre igual y este nombre se va a llamar Juan. Luego con coma podemos ir agregando más datos. En este caso, las claves serían el nombre y la edad. Y los valores sería lo que estamos asignándole aquí. Vamos a poner que tiene 39 años. Y también vamos a poner la clave activo y vamos a decirle que es igual a true. Con esto entonces tenemos nuestro hash table. Aquí tenemos una gran diferencia. Si tú has trabajado alguna vez con algún lenguaje de programación, ve que cuando nosotros creamos, en este caso un hash table, no usamos las comas. Es por eso que aquí nos da error y nos dice que esta expresión, en este caso, es la que está faltando. Pero nosotros vamos a eliminar las comas. Bien, ahora si nosotros ejecutamos esto, también nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no está entendiendo a qué pertenece, por ejemplo, nombre, Juan, luego de dónde empieza edad y de dónde empieza activo. Entonces, lo que podemos hacer para solucionar esto, o en realidad es la forma correcta de hacerlo, es poner punto y coma. Entonces, con esto le decimos, aquí termina lo que es el nombre igual a Juan, aquí termina edad 39 y activo. Esto sí ya nos va a dar un hash table creado. Otra manera en la cual podemos hacer esto es si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar con espacios. Entonces podemos decirle que el usuario, desde aquí, vamos a bajar todo esto hacia abajo. Voy a quitar y de aquí. Esto lo vamos a hacer con Shift y Enter. Luego vamos a decirle, va a terminar aquí en Juan, Shift Enter y 39 Shift Enter. Listo, ahora podemos darle
enter, y esto también va a crear usuarios. Entonces, si yo llamo a usuarios o usuarios solamente, ve que tengo el nombre, activo, edad y nombre, y su valor, true, 39 y Juan. Bien, ahora veamos la conversión de tipos. En cuanto a la conversión de tipos, PowerShell nos permite convertir de un tipo a otro tipo. Muchas veces vas a necesitar hacer esto porque las operaciones van a salir diferente dependiendo a los tipos que tú estés utilizando. Un ejemplo muy común es esto. Vamos a crear, por ejemplo, un string. Vamos a decirle 10 más 5. ¿Cuál sería el resultado de esto? El resultado sería 15 si lo sumamos. Pero si usamos más dentro de tipos que son string, esto lo que va a hacer es va a concatenar, no va a sumar, sino va a unir estos dos números. Es por eso que nos muestra 105. Cuando no realizamos la conversión de tipos, entonces podemos tener serios problemas. Entonces podemos realizar aquí una conversión. Esto también se llama cast. Vamos a decirle que este va a ser un número entero y vamos a pasarle el 10. Lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a sumarlo con otro entero que va a ser el 5. El 5 y el 10, como puedes ver, son strings, pero al poner int entre corchetes por delante, estamos convirtiendo lo que es estos dos strings en enteros. Ahora, si le damos enter, ve que nos da el resultado correcto, que sería 15. Y lo mismo pasa si tú quieres convertir, por ejemplo, un número a texto. Entonces, entre corchetes podrías agregar string, que es un texto, y luego darle 30. Esto entonces, a pesar de que parece que está devolviendo un número, en realidad ahora es un string. Bien, ahora veamos lo que son las variables automáticas. Las variables automáticas son variables especiales que se crean automáticamente por PowerShell, por eso se llaman variables automáticas. Una hash table automática puede contener la versión, la edición del sistema operativo a la plataforma. Justamente eso es PS versión table. Es una hash table automática. ¿Por qué? Porque cuando tú ejecutas este comando, lo que te va a dar es la versión de PowerShell. Veamos un ejemplo con esto. Vamos a escribir PS versión table y le damos enter. Como es un hash table, nosotros podemos acceder a su valor, es decir, puedo acceder a PS version. Para acceder a un valor de un hash table, tú tienes que poner punto y luego dices quiero acceder aquí, a PS version. Entonces, simplemente pones PS version. Le das enter y como puedes ver, esto ya te muestra otra tabla más detallada, mayor, menor, patch y un montón de información más. Entonces, las variables automáticas, tú no las defines, tú no las inicializas, PowerShell las va a actualizar automáticamente. Estas variables automáticas generalmente nos sirven para darnos información interna del entorno, del estado de ejecución o de lo que acaba de pasar en nuestro equipo. Todas estas variables son administradas por PowerShell. Nosotros no debemos hacer nada, simplemente debemos utilizarlas. Bien, ahora pasemos al manejo de archivos y carpetas en PowerShell. PowerShell trata archivos y carpetas como objetos, no como simples rutas de texto. Esto significa que puedes consultarlos, copiarlos, moverlos, borrarlos, automatizarlos de forma que tú quieras. Vamos a ver algunos comandos para manejar archivos. El primero que tenemos es getItem. GetItem obtiene un solo elemento, puede ser un archivo, una carpeta y devuelve un objeto con propiedades. Puede devolverte nombre, tamaño, fecha, etc. También tenemos getChildItem. Esto lo que hace es que te devuelve una lista o nos devuelve una lista del contenido de una carpeta y es equivalente a decir, por ejemplo, dir en CMD o en Linux ls. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a crear dentro de nuestra carpeta un pequeño archivo. O podemos usar apuntes MD también. Yo lo voy a llamar archivo.txt. Actualmente está vacío. Ahora vamos a obtener un archivo específico. Para esto voy a llamar a getItem y archivo.txt.
getItem es el cmdlet o el comando que obtiene un elemento. Y archivo es el nombre o la ruta, no solamente puede ser un nombre, también una ruta del archivo que tú quieres consultar. Le damos Enter y listo. Ve que nos da información, nos dice el modo, nos dice también en la columna Last Write Time, el tamaño y el nombre del archivo. Entonces, de esta manera podemos ver un poco más de información de este archivo. También podemos listar los archivos de una carpeta. Get-item, get child item, y aquí podemos pasarle la ruta que tenemos aquí. Y le damos Enter. Entonces, getChildItem, es decir, este comando que vemos aquí, lista el contenido de una carpeta. Podemos pasarle una carpeta en específico o toda una ruta. Esto es como hacer ls o como hacer dir. Ve que nos devuelve lo mismo. Pero aquí podemos hacer combinaciones más poderosas. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a mostrar nuevamente o usar getChildItem para ver el contenido, en este caso de files, pero le voy a agregar un filtro. Vamos a ponerle filter y aquí voy a decirle quiero todos los archivos que terminen en .txt. Solamente vas a darme ese resultado. Filter entonces nos va a filtrar por un patrón. Debemos escribir filter y a continuación el patrón por el cual queremos filtrar. Le damos Enter y ve cómo solamente me muestra lo que es el archivo txt. Veamos otros comandos para manejar archivos y carpetas. Luego tenemos el copied item. El copy item copia archivos, pero también puede copiar carpetas y no borra el original, simplemente hace un copiar y pegar. Luego tenemos el move item, que lo que hace es que mueve archivos o carpetas y el original, es decir, el archivo que ha copiado o la carpeta que ha copiado, desaparece. Y luego tenemos el remove item, que lo que va a hacer es borrar archivos o carpetas. Aquí hay que tener cuidado porque este comando no envía los archivos y carpetas a la papelera, sino los elimina definitivamente. Veamos algunos ejemplos con esto. Vamos a entrar nuevamente a nuestra terminal, limpiamos un poco la pantalla. Ahora vamos a copiar un archivo. En este caso vamos a usar ls para ver qué archivos tenemos. Vamos a trabajar con este archivo txt. Entonces voy a decirle copy-item y le voy a dar el nombre o la ruta del archivo, en este caso archivo.txt. Ahora yo quiero copiarlo en el mismo directorio, es decir, en el directorio files, porque estoy trabajando allí actualmente. Y voy a cambiarle de nombre, backup archivo.txt. Listo, le damos Enter y ahora si presiono un ls, podemos ver el archivo txt y también backup archivo.txt. Lo otro que podemos hacer es mover un archivo a otra carpeta. No sé si aquí tengo una carpeta. Actualmente no, pero puedo crearlo con mkdir. Tenía una carpeta hola, si no estoy mal. Sí, tengo una carpeta que es la carpeta hola. Puedes crearte una carpeta y vamos a mover este archivo txt dentro de la carpeta hola. Para esto le decimos move-item. Ahora vamos a poner aquí el nombre del archivo, archivo.txt, y luego dónde queremos mover. Entonces podemos copiar este directorio y vamos a decirle quiero mover dentro de este directorio y dentro de la carpeta-hola. Y le damos Enter. Volvemos a presionar ls y como puedes ver ya no existe el archivo .txt. Ahora si yo con cd ingreso a carpeta hola, lo puedo ver ahí. Archivo txt. cd dos puntos para salir atrás. Bien, de esa manera movemos entonces archivos y carpetas. Ahora el otro cmdelete nos sirve para borrar archivos. Entonces vamos a eliminar este backup archivo. Para esto escribimos remove item
y vamos a darle el nombre, que sería backup archivo.txt. Le damos Enter, volvemos a presionar ls y como podemos ver ya no existe el archivo backup.txt. Hasta ahí entonces ya podemos manejar los archivos. Ahora veamos la lectura y la escritura de archivos. PowerShell te permite leer el contenido de los archivos, escribir contenido en ellos y agregar texto sin borrar lo anterior. Los CMD-LEDs más usados aquí son getContent, también usamos setContent y addContent. GetContent nos sirve para leer el contenido, setContent para sobreescribir y addContent para agregar. Veamos un pequeño ejemplo de esto. Vamos a crear nuevamente dentro de la carpeta Files un archivo. Vamos a decirle hola.txt. Y aquí vamos a agregar un pequeño contenido. Hola, soy un archivo de texto. Control S para guardar. Y listo. Tenemos entonces nuestro archivo allí. Abrimos nuestra terminal, limpiamos, presionamos ls y tenemos hola.txt. Ahora, como puedes ver, ya tiene un tamaño. Esto pasa porque ya tiene contenido. Lo que vamos a hacer ahora es leer un archivo. Para esto usamos get-content. Luego le decimos el nombre, que es hola.txt. Esto nos va a leer hola, soy un archivo desde el texto. Entonces, eso podemos hacer con getContent. También podemos sobreescribir en un archivo, es decir, podemos agregar nuevo texto. Esto lo hacemos con set-content. Le damos el nombre del archivo, que se va a llamar hola, y vamos a escribir lo siguiente. Hola PowerShell. Le damos Enter. Ahora volvemos a ver el contenido con getContent y vemos que ya no existe lo que existía antes, que es este texto de aquí. Ahora simplemente existe hola PowerShell. Se ha sobrescrito. Y por último, podemos usar addContent para agregar una nueva línea de texto. Por ejemplo, add-content. Aquí le damos el nombre del archivo, que es hola.txt. Podemos darlo así o simplemente con comillas dobles. Y luego le damos la nueva línea de texto. Volvemos a ejecutar getContent y ve cómo no ha sobrescrito, sino debajo, en una nueva línea, ha escrito el texto que le acabamos de enviar. Con todo ello, ahora vamos a hacer una pequeña automatización de backup simple. Recuerde que backup simplemente es una copia de algo que tú quieres respaldar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta de respaldo, vamos a copiar algunos archivos importantes y opcionalmente podemos usar una fecha y una hora. Así que cada vez que llegue la fecha y la hora, va a ser una copia dentro de esa carpeta. Para ello vamos a escribir un pequeño script. Pero este script debemos escribirlo en un archivo que lo vamos a crear nosotros aquí. Si no tienes Visual Studio Code, puedes abrir cualquier otro editor. Si gustas instalarlo, puedes instalarlo desde la web, es totalmente gratis. Vamos a escribir aquí backup.ps1 y listo. Esa es la extensión del PowerShell. Bien, lo que vamos a hacer entonces es primero crear las variables. Vamos a crear una variable donde vamos a guardar la ruta de los archivos originales y todo lo que tengamos en esa ruta lo vamos a copiar a otra ruta que esté en los backups. Entonces, para eso puedo crear algunas carpetas. Vamos a eliminar todo lo que no nos hace falta. Esta carpeta hola lo vamos a eliminar. Hola txt también. Y lo demás son archivos del curso. Así que vamos a crear una carpeta que se llame, no sé, respaldos. Aquí vamos a guardar lo que queremos respaldar. Y vamos a crear otra carpeta fuera que se llame originales. Entonces, todo lo que esté dentro de originales, nosotros queremos respaldarlo. Y en originales voy a crear un archivo. El primero va a ser index.html. Y aquí voy a generar un HTML simple. Listo. En el body puedo poner hola. También voy a crear otro archivo dentro de la carpeta originales, hola.txt.
y puedo agregarle algún texto. Este es un archivo importante. Listo. Bien, ya tenemos original. Recuerde que el respaldo está vacío. Volvemos ahora a nuestro backup.ps1. Entonces definimos cuál va a ser nuestra carpeta, en este caso de los archivos originales. Para esto voy a crear una variable y le voy a llamar originales. Igual, y aquí tengo que poner la ruta. Entonces la ruta puedo sacarla de aquí. Eh, Vamos a pegar esa ruta y originales. Entonces todo lo de originales vamos a sacar y lo vamos a pegar en el respaldo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a crear una variable que se llame, no sé, destino o respaldos. Y le voy a poner la ruta de respaldos. Si tú tienes otra ruta, obviamente que esto va a cambiar. Puedes poner la ruta que tú quieras. Bien, ya que tengo de dónde a dónde quiero copiar, lo que vamos a hacer es escribir el comando. Voy a limpiar esta terminal y vamos a escribir el siguiente comando. Copy -item. Vamos a copiar, en este caso desde originales, así que llamo a la variable originales. Y aquí vamos a poner backslash y asterisco. Lo que puedes hacer aquí, si tú quieres copiar archivos específicos, puedes poner .txt. Solo vas a copiar los txt o solamente los html. Y si le dejas con asterisco, esto significa que va a copiar todo el contenido de originales, donde lo vamos a copiar a respaldos. Bien, y vamos a poner -force. -force lo que va a hacer es va a sobreescribir si ya existen los archivos, es decir, los va a reemplazar, ya que cuando haces un backup siempre quieres los últimos archivos, no quieres tener archivos antiguos en tu backup. Y eso sería todo. Entonces vamos a nuestra terminal, ya sea la terminal que tenemos aquí o la terminal que nos proporciona Visual Studio Code. Y vamos a escribir el nombre backup.ps1. Ve que cuando usamos tabulador automáticamente le va a poner /backslash. Esa es la manera de ejecutar, en este caso, backup. Le damos enter y como puedes ver me muestra aquí lo que es hola, txt y index dentro de la carpeta respaldos. Si yo vuelvo a eliminar esto, vamos a ir ahora a nuestra terminal y vamos a volver a ejecutar backup.psu. Si hacemos un ls y vamos a ver los respaldos, ve que tenemos hola y index y el contenido es el mismo. Bien, de esa manera entonces vemos un poquito el poder de PowerShell y tenemos automatizado nuestro backup simple. Bien, pasemos ahora a lo que son los condicionales y bucles. Vamos a ver las estructuras de control. Las estructuras de control permiten que tu script tome decisiones, repita acciones automáticamente y no ejecute todo en línea recta. Sin esto, PowerShell sería solamente comandos sueltos. Así que veamos un poco estas estructuras de control. La primera que tenemos es la if-else. Esta estructura nos sirve para tomar decisiones. Entonces, if nos sirve para preguntar, preguntamos, si pasa esto, entonces haz esto. Si no, que sería el else, si no pasa eso, entonces haz otra cosa. PowerShell va a evaluar una condición lógica, true o false, y en base a eso va a actuar. Veamos un ejemplo para eso. Vamos a crear otro, en este caso, archivo, que lo vamos a llamar, no sé, pruebas.ps1. Voy a ir eliminando todo lo que vaya escribiendo aquí, pero tú puedes guardar los archivos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ve que tenemos dentro de originales un archivo que se llama hola.txt. Entonces vamos a verificar que la ruta existe y que este archivo existe. Si existe, podemos devolver algún mensaje y en el caso de que no exista, podemos devolver otro. Así que vamos a crear una variable de archivo donde vamos a almacenar esa ruta. Entonces yo la voy a copiar y la voy a pegar. Bien, esa es entonces nuestra ruta. Ahora voy a usar if.
Escribimos la palabra reservada if, espacio, y agregamos y cerramos los paréntesis. Ahora voy a llamar al comando test-pat. Testpat lo que hace es que devuelve true si existe una ruta o una carpeta. En este caso, este archivo específico, y devuelve false en el caso de que no exista. Entonces, es por eso que le pongo si testpat, es decir, si existe este archivo, llamo a la variable se llama archivo, entonces vamos a hacer algo. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de esto puedo mostrar un texto en la pantalla. Esto lo hacemos con write-host. Mostramos este mensaje. El archivo hola.txt sí existe. Bien, ¿qué pasaría en el caso de que no exista? Así que vamos a poner else. Abrimos y cerramos las llaves. En el caso de que esto me dé falso, significa que este archivo no existe. Entonces voy a copiar todo esto y voy a escribir que el archivo no existe. Y listo, podemos verificar esto con pruebas.ps1. Le damos Enter y me dice que el archivo hola sí existe. Voy a entrar a originales y voy a eliminar este archivo hola. Ahora voy a volver a ejecutar y me dice que el archivo no existe. De esa manera funciona entonces el if y el else. La otra estructura de control que tenemos es switch. Switch se usa cuando tienes muchos casos que son posibles y no quieres usar muchos ifs. Esto es ideal para menús, para estados y para valores que son repetitivos. Veamos un ejemplo de switch. Vamos a abrir nuevamente nuestras pruebas .ps1. Yo voy a eliminar, como le decía, esto, pero usted puede guardar estos archivos. Voy a crear una variable extensión, y vamos a agregarle aquí una extensión. Voy a agregarle un txt. Bien, ahora voy a usar switch. Switch se escribe de la siguiente manera. Lo que hacemos aquí es vamos a validar. Primero vamos a validar extensión. Entonces, puedo ir agregando varias condiciones aquí. Voy a agregar extensión y voy a compararla con un montón de condiciones. Entonces, la primera condición que voy a poner va a ser que sea .txt. Así. Y si es .txt, voy a realizar algo. Entonces aquí puedo poner un write-host y puedo poner que este es un archivo de texto. Luego puedo hacer lo mismo con punto, vamos a poner, no sé, HTML, y voy a escribir que es un archivo de HTML. Luego puedo seguir preguntando, puedo decirle es un archivo, no sé, .exe. En el caso de que sí sea un archivo exe, vamos a poner este es un archivo ejecutable. Aquí es un archivo web. Bien. Y si en el caso de que la extensión no fuera ni txt, ni html, ni exe, entonces vamos a mostrar un mensaje por defecto. Podría mostrar que extensión desconocida. Y listo. Entonces, el default se ejecuta cuando ninguno de estos casos con los que los estamos comparando coinciden. Al final, como no coincide ninguno, debemos ejecutar algo que es esto. Otra cosa que quiero aclarar es que switch, por ejemplo, si tenemos la extensión txt, va a preguntar, ¿esta extensión es txt? Si sí es, entonces lo que va a pasar es que va a escribir esto en la terminal y luego va a terminar el programa. No va a seguir preguntando porque ha encontrado o ha cumplido su condición. Entonces no significa que va a seguir ejecutando. En el caso de que pregunte qué es HTML, pregunte que
es exe y ninguno fuera, recién ejecutaría lo que es el default. Veamos entonces esto. Vamos a ejecutar pruebas nuevamente. Nos dice que este archivo es un archivo de texto. Si yo cambio la extensión a HTML, me dice que es un archivo web. Y si cambio esta extensión a algo que no existe, me dice extensión desconocida. Así funciona Switch. Esto puedes organizarlo de otra manera, solo es el orden que tú le estás dando. Si te resulta más fácil, por ejemplo, organizarlo así, puedes hacerlo. Así, quizás se entiende mejor. La ventaja del switch respecto a los if y else que son anidados, es decir, puedes usar varios if y else, es que el switch es más limpio, es más legible y es muchísimo más fácil de poder mantener. Pasemos ahora al ciclo for o el bucle for. For se usa cuando sabes cuántas veces se va a repetir o cuántas veces quieres repetir algo. En ese caso debes usar for. También cuando trabajas con contadores. Dentro de este bucle tú puedes poner cierto código y ese código se va a repetir la cantidad de veces que tú quieras. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a limpiar este archivo pruebas 1.ps1 y vamos a crear un ciclo for. En este caso, for se escribe de la siguiente manera. Luego abrimos y cerramos paréntesis y aquí debemos poner un valor inicial. Voy a crear una variable que se va a llamar i. Le voy a asignar un valor que va a ser 1. Luego escribimos punto y coma. Entonces, nuestro contador va a empezar en 1. Luego, esa variable i vamos a decirle -le. Le nos sirve para ver que es menor o igual. Entonces, vamos a crear aquí una condición cuando i sea menor o igual que 5. Punto y coma. Y al final vamos a incrementar 1, es decir, vamos a incrementar i 1 en cada vuelta. I más más. Hasta aquí entonces, este ciclo se va a repetir 5 veces. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando termine de repetir 5 veces, va a salir de este ciclo. Bien, aquí vamos a escribir un mensaje. Obviamente nosotros podemos hacer algo más. Podemos ejecutar un código, ejecutar una función, lo que queramos. Aquí simplemente voy a mostrar un mensaje y voy a mostrar también el valor de i. Con esto entonces debería mostrarme este mensaje con el valor de i 5 veces. Ejecutamos pruebas nuevamente. Y aquí tenemos un pequeño error. Nos olvidamos agregar lo que es el símbolo de dólar. Ahora sí, vamos a limpiar la terminal y volver a ejecutar. Ve que tenemos 5 ejecuciones de lo mismo. Entonces tenemos un inicio, tenemos una condición y tenemos un incremento. Y luego ejecutamos dentro del ciclo aquello que queremos repetir. Así funciona entonces for. Pasemos ahora al for each. For each nos permite iterar sobre elementos. Por ejemplo, si tenemos elementos en una colección y nosotros queremos iterar sobre ellos, podemos usar for each. Este es el bucle más utilizado en PowerShell, ya que PowerShell trabaja con objetos. Ahí nos viene de maravilla lo que es for each. Entonces, en resumen, for each lo que va a hacer es que va a tener una colección y le va a decir, por cada elemento de la colección vas a hacer algo, vas a ejecutar lo que sea. Veamos un ejemplo de for each. Vamos a abrir nuestro editor y vamos a crear en este caso algunos archivos. Por ejemplo, dentro de originales simplemente tenemos un index.html. Vamos a crear un hola.txt y también vamos a crear otro archivo, no sé, que diga doc.docx. Va a ser un documento en Word. Bien, entonces ahí tenemos 3 documentos. Tú puedes crear la cantidad de documentos que quieras dentro de originales. Entonces, vamos a crear una variable, archivo, donde vamos a almacenar ahí estos objetos, los 3 objetos. Entonces, para esto vamos a usar get child item y luego le pasamos la dirección.
Entonces vamos a copiar la dirección. Puedes copiarla desde aquí, desde tu terminal. Y listo, ahí tenemos el archivo entonces originales. Bien, ya que tenemos entonces los objetos, ahora vamos a usar for-each. Vamos a recorrer cada uno de los objetos y vamos a sacar simplemente su nombre. Obviamente podemos hacer muchísimas cosas más, pero lo importante de esto es entender cómo funciona for-each. Entonces escribimos la palabra reservada for-each. Abrimos y cerramos los paréntesis. Y aquí vamos a crear una variable archivo. In, y luego vamos a crear vamos a usar la variable archivos. Entonces, cada elemento que se obtenga aquí lo vamos a guardar en archivo. Entonces, supongamos, primero vamos a guardar doc.docx en archivo, luego vamos a hacer algo con él. En la siguiente iteración vamos a guardar hola.txt en archivo y vamos a hacer algo con él. Luego index.html y así, si habría 1000 archivos, vamos a guardar también los 1000. Abrimos y cerramos las llaves y empezamos a trabajar dentro del for-each. En este caso, simplemente vamos a mostrar en la pantalla archivo encontrado y vamos a mostrar su nombre. Entonces vamos a llamar a archivo, es decir, a este archivo, y como es un objeto vamos a poder acceder a su nombre. Listo, esto debería mostrarnos entonces, así como el for, en una iteración, los nombres de los archivos. Entonces vamos a ejecutar prueba.ps. Bien, aquí tenemos archivo encontrado, docx, luego tenemos hola.txt y también index.html. Justamente los tres archivos que acabo de crear. Entonces, para eso nos sirve el for-each. Va a sacar cada elemento de la colección y con ese elemento que va a obtener y que se va a guardar aquí, vamos a poder hacer algo. Y por último, tenemos el while. El while lo que hace es que repite algo mientras una condición sea verdadera. Entonces tú tienes un bloque de código que quieras repetir hasta que o mientras la condición es verdadera. Si la condición en algún momento se convierte en falso, entonces lo que va a hacer es va a terminar de ejecutar ese bucle. Veamos un ejemplo sencillo de while. Vamos a darle control A, vamos a limpiar esto. Bien, vamos a crear un contador que va a iniciar en 1. Luego vamos a usar el while. While se escribe de la siguiente manera, abrimos y cerramos los paréntesis. Aquí vamos a llamar al contador y vamos a decirle, mientras el contador sea menor o igual a 3. Para eso usamos LE, eso es menor o igual a 3. Bien, luego entre las llaves vamos a agregar lo que queremos hacer mientras nuestro contador sea menor o igual a 3. Entonces podemos mostrar un mensaje en la terminal. Write host, vamos a poner contador, vale, y aquí llamamos al contador. Bien, eso es lo que va a mostrar. Si nosotros ejecutamos esto, se va a ejecutar siempre, es decir, hasta que nuestra memoria se termine. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el contador vale 1, siempre va a ser menor a 3. Entonces, la primera vez va a preguntar, ¿el contador es menor a 3? Sí, entonces ejecuto esto. En la siguiente ejecución vuelve a preguntar, el contador nunca cambia, siempre va a ser 1 y siempre va a ser menor a 3. Por esto se va a ejecutar hasta el infinito. Lo que debemos hacer aquí es incrementar el contador. Entonces, llamamos al contador y le decimos más más. Con esto incrementamos el contador en 1. Ahora va a preguntar, primero empieza en 1. 1 es menor a 3, sí, ejecuta esto. Ahora aquí el contador ya va a ser 2. 2 es menor a 3, sí. 3 es menor a 3, falso. Entonces va a salir del bucle. Bien, vamos a ejecutarlo esto. Limpiamos la terminal y llamamos a pruebas.ps1. Ve que el contador vale 1, vale 2 y vale 3 y luego termina el ciclo de ejecución. Entonces, el for lo vas a usar cuando tú sabes cuántas veces quieres repetir algo, el for each cuando quieras recorrer objetos y el while va a depender siempre de una condición. Bien, y como ejemplo final de este tema, vamos a hacer una pequeña aplicación práctica. Tenemos aquí el backup.ps1 y vamos a crear otro archivo. Esto lo vamos a hacer fuera, así que se va a llamar backup
solo.ps1. El nombre es a elección de usted. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a copiar lo mismo, vamos a copiar todos los archivos de la carpeta originales, lo vamos a copiar a respaldo. Pero vamos a agregar una condición. Vamos a decirle que solamente queremos copiar los archivos que no existen. Si un archivo ya existe, no lo vamos a copiar nuevamente, y si un archivo no existe, lo vamos a copiar. Bien, en este caso, el archivo que no existe es el docx, entonces vamos a trabajar con ese. Lo primero que vamos a hacer es vamos a definir dos variables. La variable origen, donde vamos a poner esta ruta de originales, y la palabra destino, donde vamos a poner esta ruta de carpetas. Bien, ahora vamos a obtener los objetos del archivo origen. Esto lo vamos a guardar en esta variable que se va a llamar archivos. Llamamos a get child item y vamos a obtener esto de la dirección de origen. Bien, ya tenemos entonces todos los objetos ahí. Podemos usar un for each. En for each vamos a decirle que vamos a sacar cada uno de los archivos y lo vamos a guardar en archivos. En archivos. Bien, con eso ya tenemos todos los archivos uno por uno. Ahora vamos a aplicar una condición. Vamos a decirle si el archivo tiene una extensión que sea igual se escribe guión -ek, y vamos a decirle a .docx. Si tiene entonces ese tipo de extensión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, copy item, el archivo .fullname al destino. Y vamos a usar force. Listo. Entonces vamos a copiar el archivo del origen al destino. Si no existe y tiene la extensión docx. Bien, podemos ejecutarlo. Vamos a llamar a backup solo.ps1. Le damos enter y listo. Ve que ahora dentro de respaldos tenemos doc.docx. Pasemos ahora al tema de lo que son las funciones y los scripts. Una función es un bloque de código con nombre que tú le puedes poner cualquier nombre. Lo que hace esta función va a hacer una tarea específica. Otra característica que tiene es que puede reutilizarse y evita repetir código. Es como crear tu propio cmd-let. Es decir, creas un bloque de código y lo utilizas o lo llamas cuando tú quieras. ¿Por qué debemos usar funciones? Porque muchas veces repetimos el código. Entonces, para evitar escribir el mismo código en diferentes archivos, simplemente podemos crear una función y llamarla cuando la queremos utilizar. También creamos funciones porque los scripts son largos y son bien confusos. Así que tener las funciones ordenadas y creadas nos van a ayudar a entender mejor el código. Con funciones entonces el código es ordenado, reutilizable y fácil de mantener. Bien, veamos un ejemplo de una función práctica. Vamos a ingresar a nuestra carpeta y vamos a crear un archivo llamado función.ps1. Bien, en esta función vamos a hacer algo bien sencillo. Para crear una función dentro de PowerShell, tú simplemente escribes la palabra function. Luego puedes escribir el nombre de la función. Nosotros le vamos a llamar saludar. Dentro de la función puedes escribir cualquier bloque de código. Entonces, cada vez que se llame a esa función, tu código se va a ejecutar. Nosotros simplemente vamos a escribir write host y aquí vamos a poner hola desde PowerShell. Bien. Entonces, cada vez que alguien llame esta función, ejecutamos esto en la terminal. Bien, veamos, lo vamos a ejecutar. Vamos a llamar a función.ps1. Ve que no nos muestra nada. Es porque tenemos la función, pero no lo estamos utilizando, así que debemos llamar a la función saludar. Una vez que llamamos y al llamar una función se hace de esta manera. No tienes que escribirlo dentro de este bloque de código, sino fuera. Con eso estarías llamando a la función. Ahora si volvemos a ejecutar función.ps1, ve que tenemos el mensaje que nos devuelve la función.
Entonces, cuando tú defines una función, no la ejecutas. Cuando tú llamas a la función, ahí la estarías ejecutando. Bien, otro punto importante de las funciones son los parámetros y los argumentos. La teoría nos dice que los parámetros son las variables que una función está esperando recibir. Entonces, tú, por ejemplo, a saludar puedes enviarle una palabra. Eso sería un parámetro. También recibe argumentos. Los argumentos son los valores que tú le pasas al llamar a la función. Entonces, cuando tú llamas a una función, le vas a enviar algo. Esos son los argumentos. Y lo que recibe serían los parámetros. Veamos entonces un pequeño ejemplo de una función que recibe algo, es decir, que tiene parámetros y luego nosotros vamos a enviarle un argumento. Bien, debajo vamos a crear otra función, esto con la palabra reservada función. Vamos a darle un nombre, saludar, y aquí vamos a decirle persona, es decir, saludar ahora sí a una persona. Ve que automáticamente se nos pone param. Param lo que significa es que vas a declarar aquí los parámetros. Entonces, ¿qué va a recibir tu función? Lo que va a recibir va a ser un string. Y ese string se va a guardar en la variable nombre. Eso es lo que estamos diciéndole aquí. Entonces, cuando alguien nos envíe un parámetro de tipo string, lo vamos a guardar dentro de esta variable, que va a ser obviamente un string. ¿Qué vamos a hacer ahora con esa variable? Podemos ejecutar aquí write host y decirle hola, te saludo, y aquí llamar a la variable nombre. Listo. Entonces, simplemente cuando alguien llame la función, le vamos a pedir algo. Envíame un nombre. Luego vamos a mostrar ese nombre junto con este mensaje. Y listo. Ahora llamemos a esta función. Vamos a llamar a saludar persona. Y cuando tú quieres enviarle un parámetro, en este caso escribes guión, nombre y le envías un nombre. Juan López. Listo. Si ejecutamos nuevamente la función, ve que ahora nos dice, hola, te saludo Juan López. Aquí le estarías enviando un argumento y aquí la función estaría recibiendo un parámetro. Ahora, aquí hay algo importante que te has dado cuenta quizás si has programado en otros lenguajes. Primero es que cuando tú, por ejemplo, le envías, en este caso, un argumento, ve que estamos escribiendo el nombre, en este caso, del parámetro. Los parámetros se pasan siempre por nombre. El orden no es obligatorio si tú utilizas los nombres. Bien, ahora hablemos de los scripts. Un script es un archivo que tú creas. Hasta ahora hemos trabajado con algunos scripts y estos scripts tienen la extensión PS1. Esta extensión o este script contiene comandos o funciones de PowerShell. Esto lo hacemos porque no queremos escribir todos los comandos de PowerShell aquí usando Shift Enter, ¿no? No queremos hacer eso. Entonces, es por eso que creamos estos archivos que son llamados script en PowerShell. Estos archivos siempre los vas a escribir en un editor de código. Quizás te va a permitir instalar alguna extensión para que los puedas ver así en colores. El archivo que usamos antes, en este caso donde escribimos las funciones y creamos tanto el parámetro de la función y le enviamos un argumento, esto de por sí ya es un script, porque estamos escribiendo código de PowerShell y nuestro archivo tiene la extensión PS1. ¿Cómo se ejecutan los scripts? Esto también lo hemos hecho ya, de esta manera. Siempre pones punto, backslash y el nombre de tu script. Puede ser que cuando tú ejecutes algún script, en este caso escrito en PowerShell, puede ser que te salga algún error de ejecución. En este caso, si te sale un error de ejecución, tú tienes que permitir ejecutar scripts locales por el usuario. Esta información puedes encontrarla en Internet. Es un comando simple que debemos ejecutar. Con eso ya vamos a poder ejecutar comandos en PowerShell. En este curso hasta ahora no hemos tenido ningún error de ejecución. Pero si tú, por ejemplo, ejecutas algún script y te sale error, entonces podrías ejecutar este comando de aquí. Esto te permite ejecutar scripts que han sido escritos localmente y han sido creados por el usuario. Muchas veces Windows bloquea la ejecución de estos scripts porque pueden llegar a ser un virus o pueden modificar parte del sistema. Pero como son
como somos nosotros los que estamos trabajando, entonces podemos agregarle esa excepción. Bien, ahora pasemos a las buenas prácticas básicas. Aquí vamos a dejarle algunas buenas prácticas. Primero, los nombres de las funciones deben ser claros. Cuando tú realices una función, siempre pon el nombre de la función lo más claro posible. Si tú quieres hacer o tienes una función para hacer un backup, entonces puedes poner como nombre hacer backup. Luego, las funciones simplemente deben hacer una sola tarea. No te sirve una función que haga 20 cosas a la vez. Entonces la función, si dice hacer backup, lo único que tiene que hacer es hacer un backup. Algo que no mencionamos en el curso, pero es importante, es que puedes agregar comentarios. Por ejemplo, aquí podemos agregar un comentario. Los comentarios se agregan con el símbolo numeral. Aquí puedes decirle este bloque eh, algo así. Entonces los comentarios no van a ser tomados en cuenta por PowerShell. Simplemente los agregas para que expliquen parte del código o para que recuerdes qué están haciendo o para que expliques a otros programadores qué hace esa sección, ese bloque o esa línea de código. Otra recomendación es que no repitas código. Si tú tienes, por ejemplo, código repetido en un archivo o en el mismo archivo tienes el mismo código, entonces ahí ya podrías crear una función. Cada vez que quieras repetir ese pedazo de código, simplemente llamarías a la función. Otra buena práctica es que tengas scripts que sean idempotentes. ¿Qué significa eso? Significa que si tú ejecutas tu script una vez o 100 veces o 1000 veces, no debe romper nada y debe funcionar exactamente igual. Allí sería un script idempotente. Esos son algunos consejos que nosotros podemos darle. Bienvenidos al tema 8, donde vamos a ver el manejo de errores. El manejo de errores nos sirve para evitar que un script se rompa, para controlar qué hacer cuando algo falla y registrar errores, es decir, logs, limpiar recursos aunque haya fallos. En automatización, los errores no se evitan, los errores siempre se manejan. Ahora, dentro de PowerShell hay muchos errores. La clave es entender los tipos de errores que tenemos. Primero están los errores que no son terminantes, es decir, PowerShell muestra el error y el script puede seguir ejecutándose. Hay otros que son los errores terminantes, que básicamente es cuando el script se detiene y esto ya no permite que la aplicación que nosotros tenemos pueda seguir ejecutándose porque este error va a detener lo que es la ejecución. Ahora, para que estos errores no nos sorprendan y nosotros podamos manejarlos, usamos esto, que es try, catch y finally. Entonces, primero tenemos try. En try nosotros vamos a poner el código que podría fallar o nosotros creemos que podría fallar. Luego, en catch, agregamos el código que sabemos que se va a ejecutar sin falla. Y por último tenemos finally. Aquí agregamos el código que se ejecuta siempre. No importa si haya un error, no importa si algo falle o no falle, finally va a ejecutar siempre el código. Para que puedas entender esto, vamos a crear un ejemplo. Vamos entonces a lo que dice pruebas.ps1 y vamos a trabajar allí. Bien, entonces vamos a escribir la palabra reservada try. Abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a agregar algo. Supongamos que nosotros queremos leer un archivo. Entonces, cuando leemos un archivo, hay algo que podría salir mal. Por ejemplo, si alguien elimina el archivo y nuestra aplicación intenta o nuestro script intenta leer el archivo, esto nos va a dar un error. Entonces, frente a eso, nosotros no tenemos ese dominio, no sabemos si el archivo va a estar o en nuestra computadora o en el servidor o alguien lo va a eliminar o está corrupto, etc. Entonces, nosotros simplemente intentamos leer el archivo. Si hay un error, vamos a intentar manejarlo. Entonces, aquí vamos a poner get content. Y vamos a leer un archivo que nos vamos a inventar. Archivo inexistente. .txt. Este es el archivo entonces que nosotros intentamos leer y hasta aquí sabemos que no existe, pero estamos simulando esto. En el caso entonces de que el archivo no exista, también vamos a agregar algo más. Vamos a agregar aquí guión error action. Y en error action vamos a poner stop. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el archivo no existe, vamos a convertir el error en terminante, es decir, la aplicación o el script se va a detener.
Bien, luego debajo del try vamos a crear el catch. En el catch nosotros ejecutamos código que sabemos que no va a fallar. Entonces aquí podemos escribir lo siguiente: write error, y aquí informamos error al leer el archivo. Bien, esto entonces está mostrando un error que es controlado. Nosotros sabemos que podría fallar y mostramos ese mensaje para el usuario. Y también podemos agregar finally. Dentro de finally nosotros vamos a ejecutar el código, ya sea que ocurra un error o que no ocurra nada. Entonces, esto siempre se ejecuta. Write no es obligatorio, pero es importante ponerlo. Vamos a escribir algo en la terminal, write host, y simplemente podemos decir proceso finalizado. Bien, veamos entonces cómo funciona esto. Vamos a ejecutar pruebas.ps1. Ve que tenemos el error, write error, error al leer un archivo. Y al final siempre se ejecuta finally. Quizá usted se pregunte y diga, si aquí estás poniendo error action stop, ¿por qué el código sigue ejecutándose? Cuando tú pones error action stop, lo que va a dejar de ejecutarse es todo el código que podemos tener aquí. Entonces aquí no simplemente vamos a tener una línea, sino podemos tener 1000 líneas de código. Si ocurre un error, entonces todo esto no tiene sentido que se ejecute, porque si leemos el archivo, por ejemplo, aquí podemos imprimir lo que dice en el archivo. Aquí abajo podemos copiar el contenido del archivo a otro archivo. Aquí podemos guardar eso en una base de datos, etc. Entonces, como esto no existe, que es la primera parte, no tiene sentido ejecutar todo lo demás. Es por eso que vamos a decirle aquí stop. Luego va a pasar a lo que sería, o sea, va a terminar este bloque. Cuando pones stop, termina este bloque y va a pasar recién al catch. Luego va a pasar al finally. Entonces, para eso agregamos el stop. Ahora veamos error action preference. Lo que hace esto es que controla cómo PowerShell reacciona ante los errores. Entonces, esta es una variable automática que le dice a PowerShell: ¿qué quieres que haga cuando ocurra algún error? No es un comando, no arregla errores, sino define el comportamiento por defecto frente a los errores. Piensa en esto como un interruptor de comportamiento. PowerShell por defecto hace esto cuando hay algún error. Muestra el error y sigue ejecutando el script. Esto es peligroso en automatización, por lo que hemos explicado ya en el anterior video. Entonces nosotros podemos cambiar la conducta con error action preference. Podemos agregarle a error action preference continue, que significa continúa ejecutando esto. También podemos agregarle el valor de stop, que vamos a decirle que el error va a ser terminante, es decir, o se va a transformar en terminante, se va a detener. Y también podemos asignarle otro valor, que es el silently continue. Esto lo que hace es que no muestra el error y el script va a seguir ejecutándose. Es decir, el error se va como ocultar para que el usuario no pueda verlo. Veamos un ejemplo de esto para que lo puedas comprender. Vamos a pruebas, vamos a limpiar todo lo que tenemos aquí y vamos a crear el error action preference. Entonces ponemos la variable de $error action preference. Y aquí vamos a asignarle algo. Primero vamos a agregarle continue. Bien, frente al error va a continuar ejecutando el script. Por ejemplo, podemos hacer un get item. Vamos a obtener un archivo que no existe. Cualquier archivo .txt. Y aquí vamos a continuar la ejecución. Write host. Y vamos a mostrar el script. Sigue vivo. ¿Por qué? Porque le estamos dando el valor de continuar. Frente a un error, es decir, a un archivo que no existe, que intenta obtener sus ítems, vamos a continuar con la ejecución. Entonces, ejecutamos pruebas. Ve que aquí nos lanza el error, pero si puedes ver el mensaje final, nos dice que el script sigue vivo. Entonces, a pesar de que ocurrió un error, continúa la ejecución. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, pero podemos usar ahora stop. Al usar stop, ve que va a intentar leer el archivo que no existe y ya no va a ejecutar lo que es el write host, porque aquí hay un error y esto va a detener la ejecución del script. Entonces no nos muestra ya este mensaje.
Y también podemos usar el silently continue. Esto lo aplicamos así, silently continue. Bien, entonces vamos a intentar obtener los ítems de un archivo que no existe y vamos a ver qué nos muestra ahora. Vamos a limpiar la terminal y ejecutamos nuevamente pruebas 1. Ve que a pesar de que aquí hay un error, aquí no nos muestra nada. Es decir, el usuario no puede ver el error. Entonces, el error sí está pasando, pero nosotros lo estamos ocultando. Y luego se termina de ejecutar el script. Ahora pasemos al otro punto. Vamos a hablar un poco de los logs simples. Un archivo de log es un archivo de texto donde tu script va dejando mensajes como qué hizo, cuándo lo hizo, si algo salió bien o mal, qué error ocurrió, etc. Es entonces como un diario del script. Si algo falla, no adivinas, sino simplemente puedes leer el log y ver lo que ha pasado. ¿Por qué es importante usar los logs? Sin logs, básicamente no vas a ver qué se ha copiado, qué error ha pasado, si funcionó o no funcionó, etc. En cambio, si tú utilizas los logs, sabes qué comandos han fallado, sabes a qué hora, sabes por qué, etc. Entonces te sirven para depurar los errores. Entonces vamos a crear un log y vamos a escribir un texto. Entonces vamos a pruebas, vamos a eliminar esto. Y bien, vamos a crear un archivo o una variable llamado log. Y aquí vamos a decir que este archivo se va a crear dentro de una ruta específica. Entonces yo le voy a dar la ruta que tengo aquí y también voy a pasarle files. Bien, entonces mi log se va a crear dentro de esta ruta. Voy a darle un nombre, vamos a darle log.txt. Los logs generalmente tienen una extensión, no txt, sino también .log. Entonces, esta sería la ruta de mi log. Bien, ahora voy a agregar add context. Add content, perdón. Add content lo que va a hacer es agregar texto al final del archivo. Entonces voy a pasarle el log y también voy a pasarle lo que quiero que se agregue al final. Vamos a decirle script iniciado correctamente. Entonces voy a escribir eso dentro del log. Ahora, si yo, por ejemplo, vuelvo a pruebas y ejecuto pruebas PS1, ve que no me muestra nada, porque básicamente esta aplicación no hace nada. Pero vemos que se ha creado un log.txt. Si yo le doy clic, vemos que se escribe lo que yo acabo de poner aquí, que el script se inició correctamente. Entonces, al yo ejecutar esto, no sé si el script se ha ejecutado o no, pero el log me lo está confirmando. Vuelvo y ve que he ejecutado el script 2 veces y también que se ha ejecutado correctamente. Ahora, los logs generalmente tienen una fecha y una hora. Esto es muy importante para saber a qué hora ocurrió un evento o un error. Para eso nosotros podemos obtener o usar getDate. GetDate nos va a permitir obtener la fecha y la hora actual. Veamos entonces esto. Vamos a quitar o vamos a aumentar aquí add content. Vamos a agregar contenido. Esto dentro del log, símbolo de dólar, log. Bien. Y aquí vamos a poner iniciando, hora, algo así. Aquí vamos a llamar a lo que sería getDate. Esto aquí y así. Vamos a eliminar esto. Bien, entonces aquí vamos a guardar o vamos a capturar la fecha y la hora actual en la cual nosotros vamos a ejecutar este script. Entonces ejecutamos pruebas, no pasa nada, pero si vamos al log, vemos que tenemos iniciando hora y tenemos la fecha, la hora de hoy y luego el mensaje más que queremos agregar. Entonces, en cada ejecución que nosotros hagamos, el log va a ir capturando todas las ejecuciones y así va a ser un documento muy largo. Para consultar este documento podemos usar aplicaciones especializadas o podemos cargar estos logs en herramientas que los organizan mejor. Como último tema, veamos seguridad y ejecución. Hablemos de lo que es Execution Policy, Get Execution Policy. Muchas veces vamos a intentar ejecutar este tipo de scripts y a veces vamos a parecer que estamos o restringidos o bloqueados. La idea clave no es que PowerShell bloquee los comandos, tampoco PowerShell controla las ejecuciones de script.
Esta es una protección contra scripts que son maliciosos, generalmente de Windows. El Execution Policy es una regla de seguridad que le dice a PowerShell bajo qué condiciones se permite ejecutar estos scripts. No es un antivirus, no bloquea comandos, solo afecta a los archivos PS1. Vamos a nuestra terminal y vamos a ver qué política tenemos. Entonces vamos a escribir get-execution policy. Le damos Enter. Ve que nos devuelve un resultado llamado remote signet. Muchas veces vas a ver el resultado restricted. Restricted es la condición o la política más estricta. No te va a permitir ejecutar scripts, solamente comandos interactivos. Este muchas veces es el valor por defecto en Windows, es decir, el restricted, así, restricted, algo así vas a ver. Luego tenemos el remote signet, que nos sale en este caso en nuestro sistema operativo. Esta es la configuración recomendada o la política recomendada, porque te permite ejecutar scripts pero que han sido creados por ti. No te permite ejecutar scripts que son descargados desde Internet. Estos deben estar firmados para permitir su ejecución. Porque imagínate, tú te descargas un script que lo que hace es abrir una puerta trasera para tu sistema operativo. Entonces, no es recomendable descargar esos scripts para ejecutarlos. Si tú quieres aprender y trabajar, entonces esta política es la mejor que tú podrías tener. Luego está otra política que es la unrestricted. Esto te va a permitir ejecutar todo, pero lo malo es que es muy riesgoso ya que no sabes lo que estás ejecutando. Bien, en el caso de que tú quieras cambiar, por ejemplo, si tienes la política unrestricted o si tienes la política restrict, entonces vamos a cambiar la execution policy. Para esto vamos a usar el comando set execution policy. Luego, scope cousin user. El scope cousin user está diciéndole que solamente le va a afectar a nuestro usuario del sistema. No vamos a afectar a otros usuarios. Luego vamos a poner execution policy. Y aquí vamos a poner, en este caso, que vamos a permitir ejecutar scripts locales sin firmar, es decir, creados por nosotros mismos. Así que vamos a poner remote signet. Así. Con esto entonces estamos cambiando la execution policy. Para esto no necesitas ser administrador y no afecta a todo el sistema, simplemente va a afectar a tu usuario. Ahora nuevamente puedes ejecutar lo que es get execution policy y puedes ver que la política ha cambiado. Otro concepto importante es el firmado de los scripts. Firmar un script significa que el script fue creado por alguien confiable y no ha sido modificado. Esto se hace con un certificado digital. Ahora, ¿cuándo necesitas firmar tus scripts? Porque los que hemos creado aquí no son firmados. Necesitas firmarlos generalmente en entornos corporativos o también para scripts que los vas a compartir con la empresa. O si estás desarrollando un script para tu trabajo, vas a necesitar firmarlos. Si vas a crear scripts para aprender o scripts locales, no necesitas firmarlos. Bien, esto de firmar, por ahora solamente lo vamos a ver en manera teórica, pero si tú averiguas un poquito en las páginas oficiales de Microsoft, vas a poder ver un ejemplo de cómo firmar estos scripts con un certificado. Ahora y por último, veamos los riesgos comunes y las buenas prácticas. En este caso, si tú quieres usar la política unrestricted sin entender, esto es muy peligroso y también es una mala práctica para los principiantes, ya que permite ejecutar cualquier script descargado en tu sistema operativo. Lo otro es ejecutar scripts sin leerlos. Tú descargas, por ejemplo, un script, no lo lees y simplemente lo ejecutas. Nunca debes hacer esto sin revisar el código o sin entender el código. Otra cosa que hacemos o un error que cometemos es ejecutar como administrador sin necesidad. Podemos abrir PowerShell como administrador de sistemas y ahí ejecutar algún script. Esto no es necesario como has podido ver. En cuanto a las buenas prácticas, siempre usa Remote Signet. Es el balance perfecto entre la seguridad y la productividad.
Revisa siempre los scripts antes de ejecutarlos, usa rutas explícitas y nunca des permisos de más, es decir, no ejecutes como administrador si no hace falta, no cambies execution policy a nivel de toda la máquina, sino solamente al nivel del usuario. Bien, espero entonces que este video te haya ayudado a dar tus primeros pasos en PowerShell. Con este video ya vas a poder dar tus primeros pasos en este lenguaje de automatización. Y también vas a poder controlar todo tu sistema operativo y automatizar todas las tareas que tú requieras desde tu terminal. Te recomiendo que puedas leer un poco más de documentación y también realizar tus propias prácticas. Nos vemos en un siguiente